Hola, buenas tardes, hoy es viernes 17 de abril y pues hoy traigo un vídeo un tanto improvisado, bastante improvisado la verdad. Así que si no fluyo en mis explicaciones, pues bueno, os ruego que me perdonéis, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser lo más conciso posible y explicar bien pues mis puntos de vista. Vale, pues estaba viendo un vídeo del doctor Alberto San Agustín, que es un buen divulgador, explica muy bien y tal, pero pues no estoy nada conforme con su interpretación de los datos ni con sus previsiones. Quiero decir, creo que sus previsiones son acertadas, pero no por los datos, sino porque está intentando leer en los datos lo que dicen que va a pasar. Entonces está replicando un discurso que a él le han contado, bueno, no a él, a todo el mundo nos están contando, y lo intenta explicar con los datos que tiene, en vez de intentar explicar los datos que tenemos y distinguir los datos que sí que aportan información de los datos que no aportan información. Entonces, el propio don Alberto nos cuenta que los test, o que los datos que arrojan los test que se hacen, pues que no son fiables. ¿Por qué? Pues no son fiables porque los propios test no son fiables a la hora de diagnosticar la enfermedad. De comprobar si tienes virus o no, como ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los nuevos casos, estos test no son fiables tampoco. ¿Por qué? Porque el gobierno, las comunidades autónomas, los hospitales no tienen toda la capacidad del mundo para hacer todos los test que quieran. Tienen capacidades limitadas. Luego, el número de casos nuevos está correlacionado directamente con la capacidad que tiene el Estado para realizar test. Entonces, estos nuevos casos sí pueden aumentar bien porque hay un aumento de casos, pueden aumentar bien porque el gobierno tiene más test, pueden aumentar bien porque se flexibilizan los protocolos para realizar test, pueden disminuir porque ya no se hacen test, puede disminuir porque ya no hay nuevos casos, puede disminuir por un montón de factores que no controlamos. Entonces, el señor Alberto pues nos dice que el 14 de marzo, que es más o menos cuando empieza el confinamiento, fijaos que los nuevos casos se dispararon, ¿no? Y esto se debe a un retardo en el desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? La gente se contagia aquí, pero va desarrollando la enfermedad en estos puntos. Y que por eso, aun estando confinados, pues que sucede esto. Sucede un incremento de los casos. ¿Qué pasa? Que el efecto del confinamiento se empezaría a ver aquí, ¿verdad? Y ahora ya, después del confinamiento, y ahora que hemos levantado este confinamiento total, que se hizo el 28 de marzo, pues bueno, que es esperable que haya un repunte, pero que luego baje otra vez, pero que luego suba otra vez, que luego baje, etcétera, etcétera. Bien, sí, claro, evidentemente, pero es que estos datos se pueden manipular a tu antojo, se pueden manipular cambiando los protocolos para hacer los test, dando más test, cambiando el tipo de test que haces. Es decir, se tiene absoluto control sobre esta curva. El gobierno puede manipular esta curva como le dé la gana. No solo el gobierno, la OMS, todo el mundo. Y se puede interpretar de 1000 millones de maneras. Entonces, para mí, esta fuente de información de los nuevos casos no es fiable. Entonces, ¿a cuál tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir, en mi opinión, a los informes MOMO, a la vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MOMO. Entonces, la situación en el 15 de abril es esta. Fijaos, voy a leerlo un poco para que sepáis de qué va esto. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria MOMO en España utiliza la información de mortalidad por todas las causas que se obtiene diariamente de 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia. Esto es del 93% de la población española y concluye todas las provincias. Las estimaciones de mortalidad esperadas se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basadas en la mortalidad observada del 1 de enero de 2008 hasta un año previo a la fecha actual. Entonces, lo resumo así, en cristiano, ¿vale? En castellano llano. Estas son las gráficas que tenemos de las defunciones diarias que hay. Como veis, tenemos aquí las fechas, noviembre, diciembre, enero y pues diferentes días en los que se hacen las estimaciones de las defunciones totales, ¿vale? Que son bastante fiables por lo que vemos. Es verdad que en los últimos 28 días, pues hay una corrección por el retraso en la notificación, pero
Y es verdad que estos días, además, pues hay un mayor caos por el tema del confinamiento y tal, y porque todo está paralizado en concreto, pero estos datos son bastante fiables. Desde luego, mucha más fiabilidad que lo que pueden arrojar estos datos con test que no funcionan, traídos de China, etc. Ahora, ¿esto qué recoge? ¿Las muertes por coronavirus? No. Esto recoge las muertes totales en este día en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, vemos varias líneas aquí. Por un lado vemos la línea azul. ¿Esta línea azul qué indica? Indica la media de muertes que ha habido estos días, considerando los últimos, pues, unos 12 años. ¿Bien? Esta línea azul indica eso. Es decir, de media, por ejemplo, el 24 de enero, pues hubo unas 1.250 muertes. ¿Sí? Entre los últimos 10 años. Vale, y luego tenemos un intervalo de confianza del 99%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, así, resumidamente, y para que no nos compliquemos, que pues otros años anteriores, sí que es verdad que la media de todos los años, por ejemplo, el 15 de enero ha sido de 1.250 muertes, sí, 1.250 muertes, pues un año, por ejemplo, el 2012, pues ha podido llegar hasta aquí, hasta 1.700 muertes o algo por el estilo. Bien, y luego tenemos una línea negra. ¿Y esta línea negra qué indica? Esta línea negra indica las defunciones de este año observadas. Entonces, de aquí se sacan conclusiones muy claras, muy claras. Como veis, las defunciones a lo largo de este año, bueno, de este año sí, a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero, pues sorprendentemente se han mantenido por debajo la mayoría del tiempo, exceptuando enero, que ha tenido altibajos, pero las muertes se han mantenido por debajo de la media de los últimos 12 años. Y de hecho en algunos momentos incluso está rozando pues, el límite inferior del intervalo de confianza, ¿sí? Y no ha llegado en ningún momento a los picos del intervalo de confianza. Esto pues ha sido unos meses buenos, ¿sí? Ahora, ¿qué ha sucedido? Pues que como vemos, fijaos que el estado de alarma, el 8 de marzo está por aquí, y el estado de alarma está por el... pues aproximadamente se produce... ¿qué día era? ¿El 14 de marzo? ¿El 15? No sé, por aquí, más o menos. Y a partir de ahí se disparan las defunciones. Vale. Resulta evidente de esta gráfica, se saca una conclusión evidente, y es que efectivamente ha habido un repunte de defunciones. Luego, ¿que esto esté causado por el coronavirus? Hombre, pues tiene bastantes probabilidades de que sea así, ¿no? Efectivamente, ha habido hasta 2.500 muertes en un solo día. ¿Sí? Respecto a que lo normal en estas fechas pues es esto, que supere mínimamente los 1.000. Entonces sí, efectivamente ha habido un repunte bastante acuciado. Vale, entonces quiero decir que el exceso de muertes que ha habido es evidente y no se puede negar que existe algún tipo de patógeno que esté produciendo este exceso de muertes. Ahora, estos no son contagios, ¿de acuerdo? Son defunciones. Entonces, las defunciones, como sabemos, pues ocurren con cierto retraso respecto al número a los contagios, ¿no? A los nuevos contagios. Entonces, la curva de nuevos contagios es presuponible que tenga esta misma forma, ¿sí? Pero en vez de estar pues solapada esta, habría acontecido pues con unos días de antelación, 1-2 semanas de antelación, que es lo que dicen que se tarda en desarrollar la enfermedad. No solo en desarrollarla, sino que luego la gente desarrolla con más fuerza la enfermedad después de 1 semana, 2 semanas de tener los síntomas y acaba falleciendo al de 2 semanas. Es decir, que tendríamos que los contagios se han producido con incluso un mes de antelación. ¿Sí? Un mes de antelación. Es decir, si el repunte fue el 8 de marzo, en las defunciones, fijaos, porque tendríamos que estar hablando de que el 8 de febrero se produjo el pico de contagios. El pico de contagios se produjo por aquí y luego bajó por aquí. Y aquí hemos estado viendo las consecuencias, que ha sido que el número total de enfermos ha subido por aquí, los contagios habrán sido más o menos por aquí. Habrán subido por aquí y habrán bajado por aquí.
el número de sintomáticos, gente que desarrolla la enfermedad, habrá sido pues más o menos por aquí y se habrá cruzado con la de defunciones. Y ahora estamos en este punto de aquí en el que prácticamente, yo diría, hemos vencido la enfermedad. Fijaos, el exceso de defunciones ha sido del 67%. 67% pues es un dato elevado. ¿Sí? Ha habido un exceso. Ojo, solamente entre el 17 de marzo y el 14 de abril ha habido este exceso. ¿De acuerdo? Habrá que ver a lo largo del año cuál ha sido el exceso total de muertes y comprobar si realmente esto ha sido de tal gravedad como nos lo han dicho. ¿Por qué? Con este pico de contagios, que como veis es muy acuciado, efectivamente, pero tampoco es nada alarmante, quiero decir, es el 67% de exceso de defunciones solo entre marzo y abril. Y con esto hemos causado la mayor crisis económica desde la guerra civil. Pues yo no sé si ha merecido la pena, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha frenado la curva de contagios y luego pasaré a explicar eso. Bien, además tenéis que tener en consideración una cosa. Esta curva no está hecha para despistar, esta escala está hecha así para que sea más visual, pero ojo, que parece que este pico es extremadamente grande respecto a los casos que normalmente hay de defunciones, ¿no? Cuidado, la gráfica empieza en 1000. Vamos a hacer una corrección en Photoshop de la gráfica y vamos a ver visualmente esto cómo sería. Pues fijaos, estas son las muertes que hay de media cada día durante estos meses. Estos son los picos que llega a haber durante los años en estos meses. Y este es el pico de coronavirus. Evidentemente excede las expectativas que había para este año sobremanera, pero quiero decir, no estamos ante una situación pandémica del fin del mundo, ¿verdad? 2.500 defunciones y de hecho el pico ya ha bajado. Fijaos que tenemos la misma distancia desde hoy hasta el pico que desde el pico a el comienzo del confinamiento. Como veis, es perfectamente simétrica, perfectamente simétrica. Vámonos aquí. ¿Qué es lo que nos decían? Nos decían que el escenario sin mitigación, sin hacer nada, iba a ser este, donde iba a haber un pico de contagios y luego iba a descender abruptamente. ¿Bien? ¿Por qué teníamos que hacer medidas? Para mitigar los casos en el tiempo, porque la capacidad máxima del sistema sanitario era esta. ¿Sí? ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, amigos? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha conseguido el gobierno esto? ¿Lo ha conseguido? ¿Vosotros veis que esté mitigada? Esto es una mitigación de la curva. Esto, y aquí no se hace confinamiento. Fijaos en esto. ¿Aquí ha habido mitigación? ¿Ha habido mitigación? ¿En serio? Pues yo no lo veo. Yo no lo veo, se podría decir. Pero fíjate, ahora han bajado las defunciones porque aquí, justo en esta línea, hicimos el paro total. Y ahora se está viendo los efectos. Y aquí seguramente habrá un repunte. Pues fijaos, yo sinceramente os digo, yo creo que si aquí hay un repunte es porque lo están causando. De otra manera. Porque esto no tiene ningún sentido ya. ¿Por qué? Pues porque si estas son las defunciones y empezaron con el confinamiento y nos dicen que se tarda hasta 2 semanas en desarrollar síntomas y otras 2 semanas en morir, pues fijaos, vamos a traer este pico 2 semanas. Y estos son 2 semanas, pues si esto es el 4 de abril más o menos, pues vámonos al 15 de marzo. Más o menos por aquí. Pues aquí fue el pico de síntomas, de gente con síntomas. Y otras 2 semanas atrás nos vamos a febrero, nos vamos a principios de marzo, aquí, y este fue el pico de contagios. Es decir, a lo largo de todo febrero nos hemos estado contagiando sin ninguna medida restrictiva y es aquí donde se han producido las muertes. ¿Puedo estar equivocado? Pues puedo estar equivocado, efectivamente, pero mirad esta curva y se parece. ¿Estoy haciendo demagogia con la curva? Pues bueno, pues pensad lo que queráis. Pues estoy haciendo demagogia. Me da igual, porque se parecen. Pues sí, se parecen. Lo que yo no veo es este escenario de mitigación.
Porque yo lo que veo es que si efectivamente la cuarentena ha tenido efecto para mitigar la curva, pues no es que la haya mitigado, sino que la ha eliminado por completo. Porque aquí ya estamos a punto de normalizar la situación. No sé. Ya está. Esto ha sido todo. Acabo ya con esta chorrada. Pero vamos, no os fiéis de estas curvas, no os fiéis de estos datos. Mirad esto, en todo caso, y pensad. Y pensad. Y luego igual yo estoy equivocado. Pues puede ser, igual estoy equivocado. Pero jolín, si os tienen encerrados en casa, si no podéis hacer nada, si os han fastidiado todas las vacaciones de Semana Santa, no habéis podido ir a la iglesia, no habéis podido hacer nada, pues leches, por lo menos preguntaos cosas. Haced esto. Y no miréis un vídeo y ya está, como el mío, ¿vale? Mirad esto y mirad las cosas por vuestra cuenta y dejad de salir a aplaudir al balcón, por Dios.